Hola a todos, bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de noticias del espectáculo turco. Me alegra muchísimo teneros aquí de nuevo. Hoy, como ya habréis visto en el título, tenemos una bomba, una verdadera bomba. Y es que vamos a hablar de Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu, dos de los nombres más candentes del panorama televisivo turco. Ya sabéis que su química en pantalla ha hecho saltar chispas y ha generado muchísimos rumores sobre si hay algo más que amistad entre ellos. Pues bien, parece que tenemos información jugosa que podría confirmar o desmentir estas sospechas. Preparaos porque lo que os voy a contar os va a sorprender. Antes de empezar a desvelar este secreto, quiero pediros un pequeño favor. Si os gusta este tipo de contenido, si os apasionan las series turcas y todo lo que rodea a vuestros actores favoritos, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones, porque siempre estamos al tanto de lo último y lo mejor del mundo del espectáculo turco. Vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoos contenido de calidad. Ahora sí, sin más dilación, vamos al grano. Halil İbrahim Ceylan, un nombre que resuena con fuerza desde su papel protagonista en la exitosa serie Emanet. Su atractivo, su talento y su carisma lo han convertido en uno de los actores más populares del momento. Y Esra Turkoglu, ¿qué podemos decir de ella? Una joven actriz con una belleza deslumbrante y un talento innato que la ha catapultado a la fama. Su interpretación en Emanet fue simplemente magistral, y su conexión con Halil era palpable en cada escena. Esta conexión, precisamente, es la que ha alimentado los rumores sobre un posible romance fuera de la pantalla. Durante el rodaje, las miradas cómplices, las sonrisas tímidas y la química innegable entre ambos no pasaron desapercibidas para nadie. Los fans de la serie, por supuesto, no tardaron en crear teorías y especulaciones sobre la naturaleza de su relación. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Son Halil y Esra simplemente buenos amigos y compañeros de trabajo, o hay algo más? Esa es la pregunta del millón. Y como os prometí al principio, hoy os traigo información reveladora que podría arrojar luz sobre este misterio. Bien, vamos a situarnos. Después del éxito arrollador de Emanet, tanto Halil como Esra tomaron caminos separados. Halil ha estado involucrado en nuevos proyectos y ha mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Esra, por su parte, también ha estado trabajando en nuevas series y ha compartido algunos momentos de su vida con sus seguidores en redes sociales. Sin embargo, a pesar de la distancia y la separación profesional, los rumores sobre un posible reencuentro entre ambos nunca han cesado por completo. Los fans más acérrimos de la pareja han seguido buscando pistas y analizando cada detalle en las redes sociales, con la esperanza de encontrar alguna señal que confirme sus sospechas. Y aquí es donde entra en juego la información que os traigo hoy. Según fuentes cercanas a Halil İbrahim Ceylan, el actor estaría planeando una sorpresa muy especial para Esra Turkoglu. Sí, habéis oído bien. Una sorpresa que, según parece, podría tener un significado muy profundo y personal. No puedo revelar todos los detalles, obviamente, pero puedo contaros que esta sorpresa estaría relacionada con un lugar muy especial para ambos, un lugar que guarda recuerdos inolvidables de su tiempo juntos durante el rodaje de Emanet. Se trataría de un gesto muy romántico y significativo, que podría ser interpretado como una declaración de intenciones por parte de Halil. Ahora bien, ¿cuál es la reacción de Esra ante todo esto? Esa es la otra gran pregunta. Según mis fuentes, Esra estaría al tanto de los planes de Halil y estaría muy emocionada y expectante por lo que pueda suceder. Parece que la joven actriz también guarda un cariño muy especial por Halil y por el tiempo que compartieron juntos. Pero ojo, aquí viene la parte interesante. Aunque todo apunta a que hay sentimientos muy fuertes entre ambos, también hay algunas complicaciones que podrían dificultar su relación. Tanto Halil como Esra son personas muy reservadas y discretas en cuanto a su vida personal. Además, ambos están enfocados en sus respectivas carreras profesionales y podrían no estar dispuestos a comprometerse a una relación seria en este momento. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, la esperanza sigue viva. La conexión entre Halil y Esra es innegable y la sorpresa que Halil está planeando podría ser el catalizador que impulse su relación hacia un nuevo nivel. Pero, ¿qué pensáis vosotros? ¿Creéis que Halil y Esra están destinados a estar juntos? ¿O pensáis que su relación se quedará en una simple amistad? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encantaría saber vuestra opinión. Y hablando de opiniones,
quiero recordaros que todo lo que os he contado hoy son rumores y especulaciones basados en información de mis fuentes. No hay nada confirmado al 100%, así que tomadlo con pinzas. Sin embargo, creo que la información es lo suficientemente interesante y reveladora como para compartirla con vosotros. Además, quiero recordaros que Alil y Esla son personas muy jóvenes y talentosas, y que tienen todo el derecho a vivir su vida como quieran. Si deciden estar juntos, genial. Y si deciden seguir siendo amigos, también es perfecto. Lo importante es que sean felices y que sigan haciendo lo que les apasiona. Y hablando de felicidad, espero que este vídeo os haya hecho felices y os haya entretenido un ratito. Si es así, por favor, dadle un like y compartidlo con vuestros amigos. Vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoos contenido de calidad. Antes de despedirme, quiero animaros una vez más a suscribiros al canal y a activar la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Siempre estamos al tanto de lo último y lo mejor del mundo del espectáculo turco, y queremos compartirlo todo con vosotros. También quiero animaros a dejar vuestros comentarios aquí abajo. ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Tenéis alguna pregunta o sugerencia? Me encantaría saber vuestra opinión. Y por último, pero no menos importante, quiero daros las gracias a todos y cada uno de vosotros por ver este vídeo. Vuestro apoyo es lo que nos motiva a seguir adelante y a seguir trayéndoos contenido de calidad. Sois los mejores. En resumen, hoy hemos hablado de Alil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu, dos de los nombres más populares del panorama televisivo turco. Hemos analizado los rumores sobre un posible romance entre ambos y os he traído información reveladora sobre una sorpresa que Alil estaría planeando para Esla. Hemos dejado claro que todo esto son rumores y especulaciones, pero que la información es lo suficientemente interesante como para compartirla con vosotros. Y por último, os he animado a dejar vuestros comentarios, a dar like al vídeo, a compartirlo con vuestros amigos y a suscribiros al canal. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y no olvidéis darle a like, compartid, suscribíos y comentad. Os quiero. Pero esperad que aún hay más. Porque la historia de Alil y Esla no se reduce simplemente a rumores y especulaciones. Detrás de cada mirada, cada sonrisa y cada gesto, hay una historia mucho más profunda y compleja que merece ser explorada. Para entender mejor la situación, debemos remontarnos a los inicios de su relación profesional. Emanet no fue solo una serie exitosa, fue el escenario donde dos jóvenes talentos se conocieron, conectaron y crecieron juntos. La presión del rodaje, las largas jornadas de trabajo y la necesidad de crear una química creíble en pantalla los obligaron a pasar mucho tiempo juntos, a conocerse a fondo y a apoyarse mutuamente. Y es que, seamos sinceros, interpretar una pareja romántica en una serie no es tarea fácil. Requiere una gran dosis de profesionalismo, pero también de empatía, de confianza y de conexión emocional. Alil y Esla lograron crear una química tan convincente que traspasó la pantalla y conquistó el corazón de miles de espectadores. Pero ¿cómo se consigue esa química? ¿Es algo que se puede forzar, o es algo que simplemente surge de forma natural? En el caso de Alil y Esla, parece que fue una combinación de ambos factores. Por un lado, ambos son actores muy profesionales y dedicados, capaces de meterse en el papel y de dar lo mejor de sí mismos en cada escena. Por otro lado, también es evidente que existe una conexión personal entre ellos, una chispa que hizo que su interpretación fuera aún más creíble y emotiva. Los fans de Emanet recuerdan con cariño las numerosas escenas románticas entre Alil y Esla, escenas que derrochaban pasión, ternura y complicidad. Pero también recuerdan los momentos detrás de cámaras, las fotos y vídeos que compartían en las redes sociales, donde se podía apreciar su buena relación y su sentido del humor. Estos momentos, aunque aparentemente insignificantes, fueron los que alimentaron la esperanza de los fans de verlos juntos en la vida real. Los comentarios en las redes sociales, los foros de discusión y las páginas de fans se llenaron de teorías y especulaciones sobre la naturaleza de su relación. Pero como ya he dicho antes, tanto Alil como Esla han mantenido un perfil muy bajo en cuanto a su vida personal. Nunca han confirmado ni desmentido los rumores sobre un posible romance, lo que ha contribuido a aumentar aún más el misterio. Esta discreción, sin embargo, no ha impedido que los fans sigan buscando pistas y analizando cada detalle en las redes sociales. Cada like, cada comentario, cada mención entre Alil y Esla es interpretado como una señal de que algo más podría estar sucediendo entre ellos.
Y aquí es donde entra en juego la sorpresa que Alil estaría planeando para Sla. Según mis fuentes, se trataría de un viaje a un lugar muy especial para ambos, un lugar que evoca recuerdos inolvidables de su tiempo juntos durante el rodaje de Emanet. Este lugar podría ser, por ejemplo, el hotel donde se hospedaron durante la filmación, el restaurante donde solían cenar después del trabajo, o incluso el parque donde grabaron algunas de las escenas más románticas de la serie. La idea de Alil sería revivir esos momentos especiales y crear nuevos recuerdos junto a Sla. Se trataría de un gesto muy romántico y significativo, que podría ser interpretado como una declaración de intenciones por parte del actor. Pero, ¿qué espera Alil de todo esto? ¿Está buscando una confirmación por parte de Sla? ¿Está dispuesto a dar el siguiente paso en su relación? Esas son preguntas que solo él puede responder. Lo que sí sabemos es que Sla está al tanto de los planes de Alil y está muy emocionada y expectante por lo que pueda suceder. Parece que la joven actriz también guarda un cariño muy especial por Alil y por el tiempo que compartieron juntos. Sin embargo, como ya he mencionado antes, también hay algunas complicaciones que podrían dificultar su relación. Ambos son jóvenes, exitosos y están enfocados en sus respectivas carreras profesionales. Es posible que no estén dispuestos a comprometerse a una relación seria en este momento, o que tengan miedo de que una relación sentimental pueda afectar su trabajo. Además, también hay que tener en cuenta la presión mediática y la opinión pública. Si Alil y Sla decidieran hacer pública su relación, se convertirían automáticamente en el centro de atención de los medios de comunicación y de los fans. Esto podría ser abrumador para ambos, y podría afectar su privacidad y su tranquilidad. A pesar de estas dificultades, la esperanza sigue viva. La conexión entre Alil y Sla es innegable y la sorpresa que Alil está planeando podría ser el catalizador que impulse su relación hacia un nuevo nivel. Quizás este viaje sea la oportunidad que necesitan para sincerarse el uno con el otro, para hablar de sus sentimientos y para decidir qué quieren hacer con su futuro. Quizás sea el comienzo de una hermosa historia de amor, o quizás sea simplemente un reencuentro entre dos buenos amigos que se tienen mucho cariño. En cualquier caso, estoy segura de que este viaje será inolvidable para ambos, y que nos dará mucho de qué hablar en los próximos vídeos. Y hablando de vídeos, quiero recordaros una vez más que todo lo que os he contado hoy son rumores y especulaciones basados en información de mis fuentes. No hay nada confirmado al 100%, así que tomadlo con pinzas. Sin embargo, creo que la información es lo suficientemente interesante y reveladora como para compartirla con vosotros. Además, quiero recordaros que Alil y Sla son personas muy jóvenes y talentosas, y que tienen todo el derecho a vivir su vida como quieran. Si deciden estar juntos, genial. Y si deciden seguir siendo amigos, también es perfecto. Lo importante es que sean felices y que sigan haciendo lo que les apasiona. Así que ya sabéis, mantened los ojos bien abiertos, porque en los próximos días podríamos tener nuevas noticias sobre Alil y Sla. Y por supuesto, no dudéis en dejar vuestros comentarios aquí abajo, porque me encantaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que Alil y Sla están destinados a estar juntos? ¿O pensáis que su relación se quedará en una simple amistad? Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y no olvidéis darle a like, compartid, suscribíos y comentad. Os quiero. Y recordad, la bomba Alil Sla sigue explotando.